Seguimos en la mañana de C5N y nos ocupamos del tema de la semana, indudablemente, y seguimos muy atentamente el minuto a minuto del devenir de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué estamos viendo en pantalla, Gaby? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Juan? Bueno, lo que estamos viendo es el impacto de estos misiles lanzados por Rusia sobre la localidad de Dnipro, en Ucrania. Hay toda una discusión allí porque, bueno, la versión original es que lo que lanzó Rusia fue dice la información, un misil intercontinental. Ayer, Vladimir Putin aseguró que en realidad lo que lanzó fueron misiles de mediano alcance que por primera vez utilizaban en esta guerra, que son los misiles Oreshnik, que según lo que ha señalado Putin, tiene una enorme velocidad por un lado y son muy difíciles de detectar, pero aparte tienen la posibilidad de evitar el fuego antiaéreo, digamos, ¿no? Entonces esto ha sido un elemento muy importante para lograr el objetivo. Lo cierto es que lo que se está viendo en las últimas horas tiene que ver con esta escalada después de que se conoció básicamente la autorización que el gobierno de Joe Biden le dio a Volodymyr Zelensky para poder utilizar misiles de largo alcance de origen norteamericano, estadounidense, sobre territorio ruso. La respuesta la conocimos, bueno, del propio Vladimir Putin, que básicamente cambió la doctrina en materia de seguridad nuclear. Dijo que la agresión de un tercer país que tuviese capacidad nuclear era entendida como una agresión también para la propia Rusia, y por otro, de ese tercer país, ¿no? Obviamente. Y por otro lado, bueno, hay toda una discusión de por qué se precipita en cierta medida esta decisión de Biden de autorizar finalmente la utilización de sus misiles sobre territorio ruso. Hay dos versiones, una que tiene que ver con la presencia de soldados norcoreanos por primera vez en territorio, combatiendo junto con las tropas rusas ahí en la región de Kursk, que es una región sobre la que el ejército de Zelensky avanzó unos 620 kilómetros cuadrados en los últimos meses. Y la otra también tiene que ver con lo que se avecina, que es un cambio de administración política en los Estados Unidos, claro, con la llegada de Donald Trump, que ya ha anunciado que su posición es en contra de esta guerra y de restringir este apoyo que le ha dado Estados Unidos a Zelensky, ¿no? Escuchamos a Vladimir Putin, que habló en las últimas horas, y esto dijo. Хочу проинформировать личный состав вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции. А именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства. Продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно. 19 ноября 6 оперативно-тактическими ракетами «Атакамс» производства США и 21 ноября, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Lo sumamos a Sebastián Salgado, analista internacional, a la charla acá en la mañana. Gracias por venir, Sebastián. Bueno, recién Vladimir Putin dice Occidente lleva esto a una escala global del conflicto. Se recrudeció muchísimo en esta última semana. La guerra, ¿qué se puede esperar de acá a los próximos meses, por lo menos hasta el cambio de mando en Estados Unidos? Evidentemente hay una escalada muy notoria que se suma a otros intentos por parte de la OTAN de sumar armamento que pensaban que en algún momento podía llegar a generar un cambio en el terreno militar. Recordemos los tanques Abrams de Estados Unidos, los Leopards alemanes, otros sistemas misilísticos anteriores que están en Ucrania con permanencia desde hace varios años, como son los Javelin, que son un sistema de RPG del estilo de bazooka, los HIMARS, ya están operando allá desde hace mucho tiempo. Lo nuevo, como decía el colega,
son estos misiles de largo alcance que no solo fueron autorizados por Biden, sino que fueron utilizados contra territorio ruso en esta misma semana, y eso es lo que generó el cambio. Tuvieron impacto en la zona de Briansk, en la Federación Rusa, y la respuesta no se hizo esperar. Creo que importante ver que cuando se empiezan a usar este tipo de misiles balísticos, no intercontinentales, como decían muchos medios occidentales, son misiles que tienen hasta un alcance de 3.000 kilómetros máximo, con una velocidad de Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, que son 3 kilómetros por segundo. No hay defensa en Ucrania que pueda llegar a pararlos. Y por eso, cuando pensamos en esos 3.000 kilómetros, todo el continente europeo debería preocuparse un poco más. Claro, ahora, yo le preguntaba lo mismo a Javi en estos días. Pasaron 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos y el ganador, Donald Trump, es alguien que ha dicho que dura con su administración dura 24 horas este conflicto. ¿Es necesario mirar puntualmente allí? Sí, yo creo que sí. O sea, el conflicto en Ucrania está abiertamente vinculado a los demócratas, lo vimos durante la administración de Obama también, pero el propio hijo de Biden, Hunter Biden, tiene una serie de investigaciones por vinculaciones a la principal empresa de gas ucraniano, y los intereses del Partido Demócrata ahí han sido muy evidentes. Las inversiones que se han hecho para intentar de que Ucrania sea parte de la desestabilización o la balcanización de la Federación Rusa, van a querer cobrarla en algún momento. Y evidentemente el gabinete que está formando el presidente Trump está más vinculado a los intereses en Medio Oriente, al apoyo a Israel que a Ucrania. Sí, eso es un dato interesante, ¿no? Porque lo que se ve, por lo menos en el delineamiento de su gabinete, apunta muy claramente a preocupaciones más vinculadas a lo que tiene que ver con el conflicto Israel-Hamás, por un lado, y Irán, ¿no? También, obviamente, en esa escalada, pero también restándole importancia al tema Ucrania. Y la pregunta que yo le quería hacer al especialista justamente es, ¿qué riesgo real de una respuesta nuclear hay, digo, por esto que en cierta medida la amenaza que hubo del propio Putin? Yo creo que si hubo una posibilidad de riesgo real nuclear, estamos en el más alto que haya existido anteriormente. Vos lo mencionabas, y el cambio de protocolo que se hizo en las últimas 2 semanas por parte de la Federación Rusa, ratificado hace 48 horas por el presidente Putin, no necesita esperar para que un misil balístico que entra en territorio de la Federación Rusa, esperar a ver si tiene una cabeza nuclear o no. Y ya eso es un protocolo que ni siquiera el presidente ahora necesita tomar esas determinaciones. Y a lo que se suma, sobre todo para Estados Unidos y para el Reino Unido, que son quienes están aportando estos misiles balísticos, entender que la respuesta también puede ser contra esos países. Si pensamos en un misil de alcance de 3.000 kilómetros, lógicamente no llegaría a los Estados Unidos, por lo menos hasta que usen alguno que tenga capacidades intercontinentales, pero sí a Londres. Y esto es algo que está sobre la mesa. El jefe de inteligencia de los servicios rusos dijo esta semana, tenemos varios escenarios planteados, se incluye lógicamente la posibilidad de una escalada nuclear, y en ninguno de los escenarios la Federación Rusa estaría perdiendo. Nunca estuvo tan cerca una escalada nuclear como ahora, nunca escaló tanto el conflicto. Desde el 91 para acá, por lo menos. Claro, o sea, por lo menos yo creo que desde desde la que crisis comenzó de el los conflicto. misiles, Claro, digamos, ¿no? En 62 ese en sentido. adelante. Claro. Lógicamente no nos tenemos que olvidar de que Estados Unidos fue el único país que tiró bombas atómicas contra la población civil en Hiroshima y Nagasaki, pero que en este momento evidentemente la escalada puede llevar a una serie de acciones que no tengan un punto de retorno en un momento determinado. ¿Y de qué dependerá? Bueno, evidentemente en estos días, hasta que asuma el presidente Trump, hay una serie de provocaciones que son las que estamos poniendo aquí arriba de la mesa, que si cruzan el sistema de protocolos de líneas rojas de la Federación Rusa, bueno, esto realmente podría tener repercusiones muy fuertes en este mismo contexto. Bueno, eso es muy importante tener en cuenta. Estamos todos mirando justamente qué pasa, incluso les diría, en lo que es la transición en la Secretaría de Estado y en los organismos de defensa, ¿no? A ver si los que van a ser los nuevos funcionarios del gobierno de Donald Trump logran algún gesto del gobierno saliente demócrata para, aminorar este clima de tensión. Hoy por hoy, bueno, lo dijo el propio Trump
ni bien se conoció esta autorización que le daba Biden a Zelensky para poder utilizar los ataques, que lo que dijo es básicamente, está generando Biden el escenario de una tercera guerra mundial. ¿No? Esto lo dijo Trump directamente. Entonces, por eso es muy importante ver si en la transición que se supone le prometió Biden iba a ser ordenada, incluye en la agenda el tema de frenar un poco esta escalada de violencia. De eso depende, ¿no? Sí, también hay interpretaciones de que en realidad ya la estamos viviendo, ¿no? Cuando vemos la separación de bloques, por un lado el G7 y por otro lado el grupo de los BRICS, volvemos a ver una serie de uniones geopolíticas que también podrían tener una traducción militar en un momento determinado. Habrá que ver si Trump cumple con aquellas promesas de desfinanciar la OTAN y que los europeos lleven adelante su propio proyecto de seguridad continental, que creo podría ser una de las vías a través de las cuales baje la escalada que estamos viendo. Y por otro lado, recordar que el propio Zelensky ya terminó su mandato presidencial en el mes de mayo. Constitucionalmente, Zelensky ni siquiera es el presidente de Ucrania en este momento, por eso es el momento más peligroso, porque nadie responde por las decisiones que esté tomando y al mismo tiempo existe una posibilidad de que se utilice, como este vacío legal que existe en este momento en Ucrania. Algunos dicen que hay un intento interno de golpe de Estado que podría ser una manera decorosa de sacarlo de ese lugar, y otra de las opciones podría ser que llamen a elecciones, lo cual los números dicen que estaría perdiendo por un margen muy amplio. Consulta, ¿Trump habló en los últimos días? Habló después de la autorización, mensajeó, digamos, por las redes sociales, sí. Después de la autorización de Biden diciendo esto de la Tercera Guerra Mundial y diciendo que si él era presidente, cuando él asuma como presidente, en 5 minutos soluciona esto, pero sienta a negociar. Esa declaración que repasamos. No, después de eso no, hubo hubo sí funcionarios o, digamos, futuros funcionarios porque de él. Es muy llamativo que 2 semanas después de las elecciones en Estados Unidos, un gobierno saliente, le queda 1 mes y medio, 2 meses como mucho, tome semejante definición en cuanto al conflicto, cuando además ganó un candidato que tiene una postura disruptiva, si se quiere, Sí, en y este que, tema, ¿o no? digamos, el tema Ucrania ha sido explícito Claro, por eso. en contra de la guerra, ¿no? Y aparte, digamos, sí, bueno, los mencionaba recién, el tema de los vínculos de los demócratas, primero también con la industria armamentística, que ha ganado muchísimo dinero con todo este conflicto, hay que decirlo, y también lo de Hunter Biden, que hay varias causas judiciales en torno a este vínculo con el gobierno de Zelensky, con algunas industrias vinculadas a los negocios allí. Ahora bien, el tema es qué va a pasar. Es muy larga una transición de acá al 20 de enero. Digamos, ¿qué va a pasar en este tiempo? Por eso yo preguntaba por el rol de Trump. Sí, evidentemente. Hay que esperar al 20 de enero. Sí, en este momento no tiene el poder de las decisiones, pero también el presidente Biden va teniendo menos respaldo de las propias industrias, porque las decisiones que él ha tomado, cuando vemos los números de la cantidad de muertos en Ucrania, lo mal que le fue al armamento estadounidense en terreno, recordemos que también habían anunciado la utilización de los F-16, los mismos que compró Argentina, que les fue muy mal, prácticamente ni siquiera pudieron ponerlos en uso. Eso dejó en un momento de debilidad a la industria armamentística estadounidense frente a la de la Federación Rusa. Entonces, evidentemente, el presidente Trump probablemente quiera elegir aquellas guerras que esté seguro que pueden llegar a ganar. Y lamentablemente el conflicto en Oriente Medio puede escalar en ese sentido, y creo que también deberíamos poner un énfasis en América Latina cuando vemos la composición del gabinete que está conformando. Claro. Un dato importante para tener en cuenta es que recuerden que cuando se inicia todo este conflicto y la incursión de Rusia sobre Ucrania en febrero del 2022, en ese escenario la discusión tenía que ver con el ingreso de Ucrania a la OTAN, ¿no? Ese era como el foco de conflicto particularmente. Aún no habiendo ingresado, porque aparte había rechazos de miembros de la OTAN a que Ucrania ingrese allí, tuvo un apoyo muy fuerte de la OTAN, particularmente de los Estados Unidos, y desde el primer día no solamente le dio armamentos la OTAN, sino que le mandó instructores, yo lo he visto estando ahí cubriendo la guerra, instructores militares que incluso preparaban a la población civil, digamos, ¿no? Entonces, claro, la injerencia de la OTAN en esta guerra ha sido clave, más allá de que
en los papeles Ucrania no formaba parte de la OTAN. Ahora, ¿no? una consulta que está vinculada a lo primero que ustedes decían. ¿Cuál es el objetivo? Digo, siempre que hay una situación bélica y esto, hay un objetivo de escalar, desescalar, buscando algo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está buscando no solo la administración Biden, sino también sus socios en Europa, intentando escalar esto con la autorización de estos misiles, la utilización de estos misiles por parte de Zelensky? Evidentemente, dejarle las cosas de una manera que el presidente Trump tal vez no pueda retirarse tan fácil, porque este misil que utilizó la Federación Rusa en este contexto puede cambiar un poco la ecuación militar. Y por otro lado, tratar de reivindicar esa derrota que han tenido en el terreno cuando ven que en lo que son los enfrentamientos que todavía quedan, sobre todo en la República Popular de Donetsk, en el Donbass, la retirada ucraniana es estrepitosa en este momento y la mayoría de los medios europeos están tratando de ocultarla. Entonces, una manera de no mostrar esas derrotas para tratar de seguir enrolando soldados y decir que las cosas no están tan mal en el frente es cambiar las noticias, utilizar estos misiles de larga distancia que en definitiva Ucrania no está haciendo absolutamente nada. Es industria estadounidense, industria británica, operada por su misma gente. Un dato importante, perdón, Sí, para sí, sí. agregar una cosa con respecto a todos estos territorios que conquistó Rusia en territorio ucraniano, son más o menos 110.000 kilómetros cuadrados. La posición de Trump que ha sugerido es que eso quede del lado ruso. O sea, básicamente que haya una nueva delimitación de frontera que incluso incluye toda la costa del Mar de Azov, porque ahora va desde Crimea hasta Rusia, digamos, en toda la parte de Donetsk y toda esta historia. La verdad que, y eso es lo que Ucrania no quiere de ninguna manera, porque es perder 110.000 kilómetros cuadrados de territorio, ¿no? Por eso, en este momento, parte del foco también está puesto en Odessa, que es la tercera ciudad en importancia de Ucrania todavía, que históricamente fue parte de Rusia, que es una ciudad que tiene un puerto importantísimo y que está empezando a sufrir ataques contra su infraestructura de defensa antiaérea, lo cual puede ser un mensaje de que Rusia también podría intentar cerrar esa costa del Mar Negro, tratando de recuperar Odessa. Si lo que queda de la gestión Biden sigue utilizando estos tipos de armamentos de largo alcance, le estaría dando la posibilidad al propio Putin de tener, vamos a decir, una justificación para avanzar en ese sentido, porque sería, digamos, el último escollo que queda en esa franja que une a Lugansk, a Donetsk, a Gerson, a Zaporizhia, queda Odessa en medio con Crimea. Okay. Claro. Ahora, aquí hay que estar atento en los próximos días. Yo te preguntaba, bueno, ¿cómo sigue esto? Veíamos y vemos la noticia respecto de el ataque por parte de Rusia, que significa toda una novedad, la modificación del decreto que, como vos decías, le da un poco de rienda suelta, si se quiere, a Vladimir Putin. Se espera una nueva respuesta por parte de Ucrania con los misiles norteamericanos, de Reino Unido. ¿Cómo puede seguir esto los próximos días? Es importante recordar que el misil balístico que se utilizó no tenía una cabeza nuclear, pero eso es una decisión que se toma y que se evidenció en este contexto. Toda, vamos a decir, esa manera de hacer el abordaje militar de lo que estuvo pasando, en la que la Federación Rusa estaba sola, estaba bloqueada, evidentemente, después de lo que fue la última cumbre de los BRICS, mostró una gran fortaleza por parte del gobierno de la Federación Rusa, articulando con socios que a nivel regional también son muy poderosos. Por eso, cuando pensamos en Rusia, generalmente tendemos a pensar en la figura de Putin o en Rusia en soledad, cuando en realidad tienen una serie de aliados estratégicos que tienen ejércitos tremendamente poderosos, como son la República Popular China, la República Popular Democrática de Corea, conocida como Corea del Norte, y la República Islámica de Irán también. Entonces, cuando vemos este tipo de divisiones, y pasaron prácticamente 2 años desde el inicio de la operación militar, vemos un fortalecimiento de lo que es la defensa militar de Rusia y al mismo tiempo una cohesión de una serie de países que podrían llegar a enfrentarse a la OTAN sin dejar a Rusia en soledad. Sobre este punto, ¿cómo ves vos la situación de China
Pues China se ha mostrado como prescindente, ¿no?, de este conflicto, aunque tiene un vínculo muy directo con Putin. Sí, incluso hay aquellos que dicen que en realidad se trata de China, que se trata de generar un bloqueo contra lo que es la nueva ruta de la seda. Es una lectura, yo creo, interesante también. Pero si China todavía no ha realizado acciones militares para recuperar Taiwán, es porque la guerra de ellos pasa por otro lado. Y evidentemente tienen un sistema de cooperación fluido, que tiene más que ver con lo financiero y con lo productivo. Todos los autos que antes entraban de Europa a la Federación Rusa, ahora uno lo ve y son autos chinos. Y entonces China, si deja correr el tiempo de la manera que las cosas están ahora, sabe que es el gran ganador de este siglo y ya ganó esa batalla. Entonces China va a tratar de hacer todo lo posible para que no entrar en un conflicto de manera abierta. El portaaviones que China inauguró este año, y me parece que es muy interesante, es uno de los más grandes e importantes que existen en el mundo, trabaja con energía diésel tradicional. ¿Esto qué significa? Al no ser un portaaviones que trabaja con energía nuclear, su rango de alcance es muchísimo más limitado. Eso significa que China siempre se prepara para la defensa. No prepara unas fuerzas armadas para el ataque en ningún otro continente. Entonces, esto marca que tal vez puede haber tensiones en el Pacífico, pero desde mi lectura no más allá de eso. Eso en términos, militares, decís vos. En términos comerciales, Claro, la guerra se pasa por ahí. prepara para... Lo es, ¿no? O sea, acaban de inaugurar en Perú el puerto de Chancay, Claro. es el puerto más importante digamos, sobre la costa pacífica del continente americano. O sea, más importante que Manzanillo, más importante que Chile, todos los puertos que han estado funcionando hasta ahora. Y evidentemente ese es un puerto prácticamente con 100% de inversión china. Esta semana el presidente Ortega en Nicaragua hablaron del inicio de lo que sería el canal de Nicaragua, que conecta también los dos océanos, que va a competir también con el canal de Panamá. La estrategia de China es otra, busca socios comerciales y evidentemente tanto en África como en América Latina los está encontrando. Claro, va por otro lado. Ah, por otro lado, sí, y es lo que lo ha convertido hoy en la segunda potencia mundial, con un nivel de crecimiento incomparable con otros países, ¿no? Pero sí, es cierto, en este conflicto fíjense que China nunca tuvo un rol, por lo menos en lo público. Sí, recuerdo al principio se especulaba mucho. Sí, había mucha... Por aparte, bueno, es una verdadera potencia. Sin embargo, parece esto, ¿no?, que el interés está puesto más que nada en la apuesta comercial y pensemos en esto. En la década del 90 y hasta principios del 2000, Estados Unidos era el principal socio comercial de 2/3 del mundo, de 2/3 de los países del mundo. Hoy la ecuación es inversa con China. O sea, 2/3 del mundo tienen como principal socio comercial a China, lo cual te habla a las claras de cuál es el eje que ha y a dónde apunta China, ¿no? Claro. Bueno, bien, Sebastián, te agradecemos por Muchas haber venido y por ayudarnos a entender un poco mejor lo que está ocurriendo. Ojalá la próxima con mejores novedades. Ojalá. Ojalá así sea. Gracias. Sebastián Salgado aquí en la mañana de C5N. Gracias a Gaby Michi también.